Bien, muchachos, pues vamos a continuar con el temario. Vamos a continuar con lo que es el sistema de encendido. Vamos primero a ver lo que son los sensores CKP, CMP y KS. ¿Sale? Como vimos, pues los sistemas anteriores tenían bobina captadora en el distribuidor. Un embobinado que conforme giraba el distribuidor, pues generaba voltaje alterno. Ese viene siendo como el abuelito del CKP. Ahora ya vamos a usar CKP. A partir de la segunda generación. Recordemos, en General Motors, OBD1 se divide en dos generaciones. Hay OBD1 de primera generación y OBD1 de segunda generación. Los OBD1 de primera generación son los OBD1 que usan distribuidor. ¿Sale? Y los OBD1 de segunda generación no usan distribuidor, usan paquete de bobinas, sistema DIS. ¿Vale? Los sistemas de chispa perdida. Pues el CKP lo vamos a empezar a utilizar aquí en GM a partir de la segunda generación. ¿Sabes? A ver, el sensor de cigüeñal lo vamos a encontrar normalmente o en la polea o en el monobloc pegado al cigüeñal directamente, a un ladito de la marcha. O si no, algunos carrillos como el Spark, como alguna Silverado, algunos otros motores, lo tienen más pegado hacia el aro dentado. O sea, no directamente en el aro dentado, pero más del motor casi pegado al aro dentado. ¿Sale? Los códigos de falla aquí se los puse, muchachos. Código de falla de OBD1 del CKP, solamente el Chevy lo da, y es el código 18. Yo si tengo cualquier OBD1 con CKP que me falle el CKP, no me va a dar código de falla. Si me falla el CKP, yo lo checo manualmente, pero nunca me va a dar código de falla, nunca me va a avisar si falla. ¿Sí? A diferencia de un OBD2, todos los OBD2 te dan todos estos códigos de falla, independientemente de la falla. En OBD2, falla del circuito es un sensor desconectado. Te da el código de falla P0336. Señal baja, o sea que está generando muy poco. P0337, señal alta, etcétera. Señal intermitente. Es del P036, 37, 38 y 39. Son los códigos de falla del CKP en OBD2. Y son códigos para todas las marcas, no nada más para GM. ¿Sale? Yo tengo dos tipos de CKP. Tengo el CKP tipo generador o inductor, también se le llama. Que a ver, aquí están las características. Dice, por lo regular, tiene solamente dos cables, aunque en ocasiones puede tener tres. Y ese tercer cable sería como una tierra para su blindaje. En el caso del sensor generador de tres cables, en esta marca se le va a llamar sensor impulsor inductivo. Y lo utilizan muchos carros, como el Chevy viejito, lo utiliza el Spark, lo utiliza el Aveo, lo utilizan muchos carros. Es como este que tenemos aquí a la izquierda. Es un sensor que tiene, tiene su cable integrado. Y aquí dentro de este cable tiene un blindaje. ¿Qué es un blindaje? Un blindaje es como el cable de megacable, un cable coaxial. Cuando tú mochas un cable de megacable, tú por el medio ves que tiene un chingo de alambres, una malla de alambre. ¿Sale? Eso tiene tierra y es para evitar que lleguen señales parásitas o que lleguen señales que te la puedan tumbar. Por ejemplo, para evitar que llegue, no sé, una interferencia de una señal de radio o una interferencia. ¿Qué pasó? ¿Alguien habla? Obviamente. ¿Eh? No se oye. Bueno, continúo entonces. Entonces, este blindaje es para eso. Es una malla de alambre que recubre los cables internamente y tiene tierra para evitar que lleguen señales parasitas, para evitar que lleguen interferencias y me la puedan tumbar. Porque si me llegan a tumbar esa señal, pues mi motor se puede apagar. ¿Sale?
Bien. A ver, y los demás generadores es como este que tenemos a la derecha, este de aquí, que solamente tiene 2 cablecitos. Es un generador de voltaje alterno. El inductor o generador de eso, con eso se caracteriza. Que no ocupa, un generador no ocupa que le metas corriente y tierra. No lo ocupa porque él solo genera. Un generador genera voltaje alterno. ¿Sabes? Entonces, esa es la característica que tienen estos sensores. Genera su propio voltaje alterno de manera electromagnética, igual que la bobina captadora. O sea, internamente tiene un alambrito que con un imán que conforme comienza a rozar con metal, genera voltaje alterno. ¿Sale? No necesita de ningún tipo de alimentación y su producción de voltaje alterno genera una oscilación senoidal o análoga, como esta que tenemos aquí. Esta es la lectura de un sensor de cigüeñal, ¿sale? Como esta caída es igual que esta y es igual que esta, pero es diferente a esta y es diferente a esta. Y aquí, a ver, podemos decir que si yo leo esto con osciloscopio, de aquí a aquí, a ver, perdón. Más bien, de aquí a aquí es un giro completo de cigüeñal, ¿sale? O sea, que de aquí a aquí es la mitad, es medio giro de cigüeñal, ¿sale? Bien, para eso sirven estas caídas, para poder detectar cuántas vueltas da el cigüeñal. De aquí a aquí es media, de aquí a aquí, pues es una completa. Si lo decimos de otra forma, aquí significa que mi cilindro, a ver, es un 4 cilindros. Los 4 cilindros son exactamente igual en todas las marcas. A ver, estamos hablando de 4 cilindros en línea, no salgamos con mamadas del bocho. El bocho es boxer, es punto y aparte. No, los 4 cilindros en línea son iguales, todas las marcas, ¿sale? Nada más porque los franceses tienen los cilindros volteados, nada más. Pero bueno, esto significa que el cilindro 1 está en PMS, punto muerto superior. Por lo tanto, tu carnal también. En un motor de 4 cilindros, ¿cuál es el hermano del 1? 4. El 4. Entonces también el 4 está en PMS. ¡Ay! ¿Y en qué fase está? No, pues para la chingada. El CKP solito no lo puede saber. Si está en PMS, puede estar terminando con presión y empezando fuerza, o puede estar terminando escape y empezando admisión, no se sabe, ¿sale? Y ese es el pedo. En OBD1 yo nada más tenía este sensor de CKP, en OBD1 en esta marca yo no tenía SMP. Yo para saber las fases de los cilindros yo ocupo un CMP. Y en OBD1 no lo teníamos. Pues por eso mandaba gasolina a lo baboso. Por eso un OBD1. Ay, fíjate que el 1 y el 4 están en PMS. ¿A cuál le mando gasolina? ¿A cuál está en admisión? Pues sepa. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues ahí que sea lo que Dios quiera. Mándale a los dos. Y a la otra vuelta, o los otros dos. O sea, quiere decir que aquí, los que están en PMS, ¿qué cilindros son? 1 y 4. 3. Y su carnal. El 2. ¿Sale? Y vuelve aquí otra vez a girar, y van a ser el 1 y el 4, aquí el 3 y el 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Así es como funciona un CKP, muchachos. Me informa la posición del cigüeñal. La posición del cigüeñal son las posiciones de los cilindros. Fulanito está en PMS o fulanito está en PMI, el punto muerto inferior. ¿Sale? Eso es lo que informa el CKP, no informa fases. Informa posición del cigüeñal, nada más. Bien. El segundo tipo de sensor de cigüeñal es el sensor efecto Hall. ¿Sale? Es todo lo contrario. El generador, dijimos, no ocupa que lo alimenten. Él solito genera. Este es lo contrario. El efecto Hall sí ocupa que lo alimenten. Que le llegue voltaje, que le llegue tierra. Otra diferencia. El generador generaba voltaje alterno. Este va a trabajar con voltaje directo. ¿Sale?
El efecto Hall dice que por lo regular tiene 3 cables, aunque en ocasiones puede tener 4 si se trata de un sensor llamado doble Hall. Se alimenta de 12 volts o 5 volts de corriente directa, además de su tierra, dependiendo del año, ¿sale? Porque, a ver, tengo sensores efecto Hall que de antes del 2007, un efecto Hall se alimenta de 12 volts. Pero después del 2007, podemos decir que los efectos Hall ahora se alimentan de 5 volts. ¿Sale? O sea, que todo depende de qué se alimente, es como va a dar su señal. A ver, genera una señal cuadrada 12-0, 12-0 o 5-0, 5-0, 5-0, dependiendo del voltaje de su alimentación. Un sensor efecto Hall, su señal está intercalando entre voltaje tierra, voltaje tierra, voltaje tierra, voltaje tierra. Entonces, un CKP efecto Hall de antes del 2007 se alimenta de 12 volts. ¿Cómo va a ser su señal? 12, 0. 0. 12, 0. 12, 0, 12, 0. Y va a ser en pinga. 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0. ¿Sale? Y uno después del 2007 se alimenta de 5. Entonces la señal no va a ser 12, 0, va a ser 5, 0. 5, 0. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. ¿Sale? Esta es la diferencia de un sensor efecto Hall. Entonces, me va a dar así, esto, una señal cuadrada. Igual la señal cuadrada. En este punto de aquí, podemos decir lo mismo. En este punto significa que el cilindro 1 y 4 están en PMS. ¿Sale? Y si, por ejemplo, en una vuelta completa de cigüeñal se dibujaron, no sé, 18 cuadritos. La mitad de 18 son 9. O sea, 9 cuadritos sería un medio giro de cigüeñal. O sea, que 9 cuadritos serían el 3 y el 2 los que están arriba en PMS. ¿Sale? Bien. Entonces, este sensor efecto Hall, aquí arriba, por ejemplo, si es 12-0, aquí me da 12. Cuando la señal está abajo es 0 volts. Vuelve arriba, 12. Vuelve abajo, 0. Y así sucesivamente. ¿Sale? Y si es un 5-0, pues todo lo contrario. Si es un 5-0, cuando esté arriba son 5, abajo, 0. Arriba, 5, abajo, 0. Y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Hay dudas entonces con estos sensores, muchachos? No. ¿Generador y efecto Hall? No. Sale. Las fallas que provocan estos sensores. Por ejemplo, si me da el código de falla P0336-9D2, significa que el CKP está desconectado o que tiene un falso contacto del conector, que no se está recibiendo bien la señal, no está empalmando bien el sensor. ¿Sale? O se trozaron los cables, yo qué sé. O sea, el chiste es que la computadora de motor no lo está detectando. Tengo que checar continuidad, tengo que checar todas las pruebas que sea ahí, ¿sale? Si el CKP está desconectado, dice, provoca que el motor no enciende, ya que la señal es necesaria para la referencia de giro de cigüeñal, y sin ella la computadora de motor no activa chispa, inyección de combustible, ni bomba de combustible. O sea, hazle como quieras, tu carro no va a prender, ¿sale? Un CKP dañado o con señal muy baja, que te dé el código de falla P0337-9D2, provoca que el motor encienda, pero muy difícilmente, con mucha dificultad. Es posible que encienda, pero se le va a apagar. O que tenga falta de potencia debido a mala sincronía del tiempo de la chispa. ¿Sale? Un P0338 nada más por los efectos Hall, que en vez de estar oscilando 12-0, 12-0, 12-0, ni siquiera llega a 0. Se está quedando 12-3, 12-2, 12-1. No está cayendo bien a 0. Entonces, te está provocando fallas de lo mismo. Fallas de tiempo de sincronía de cigüeñal. ¿Sale? Y una señal intermitente
es causada por un falso contacto intermitente. ¿Qué es intermitente? Como las luces. Las luces parpadean, llegan, no llegan, llegan, no llegan, llegan, no llegan. Ah, pues una señal de un sensor que me diga que es intermitente es lo mismo. O sea, que la señal del sensor llega, y de repente se mocha y vuelve a llegar. Y se mocha y vuelve a llegar. ¿Sale? Eso es una señal intermitente. Puede ser el conector, pueden ser los cables, yo qué sé. Aquí dice, es un falso contacto. ¿Vale? Las pruebas. A un CKP generador, dice, con motor apagado y sensor desconectado, se le puede verificar la continuidad de sus cables de señal y su tierra de blindaje en dado caso que lo utilice. Además de que debe de verificar la resistencia del sensor mientras está desconectado y el voltaje alterno que genera la marcha. O sea, a un sensor generador le checo dos cosas. Le checo resistencia y le checo el voltaje que genera. ¿Sale? No hay unos valores universales para todas las marcas y todos los carros. Dependiendo del carro, yo les voy a dar los rangos de resistencia y el rango de voltaje que debe de generar. ¿Sale? Un CKP efecto Hall, le checo, a ver, un CKP efecto Hall le checo dos cosas. Le checo alimentaciones. O sea, si tiene tres cables, uno es de tierra, el otro es de voltaje y el tercero, pues él es el de señal. Primero le tengo que checar alimentaciones, que se alimenta de tierra y 5 volts o tierra y 12 volts, dependiendo del tipo de sensor que sea, dependiendo del año. ¿Sale? Y al momento de girar el motor, pues si lo checo con multímetro, pues tengo que checar la señal que me dé 12.0 o 5.0, dependiendo del tipo de sensor. Pero no con motor prendido. Con motor prendido la selección sería muy rápida para el multímetro. No me alcanzaría a leer el 5.0, 5.0 o el 12.0, 12.0, 12.0. Tengo que hacer que el motor gire lentamente. O sea, al chalán le vas a pasar el maneral para que gire el motor despacito, despacito. ¿Sale? Y conforme está girando el motor despacito, 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 pues ahí el sensor ya puede darte la señal 5.0, 5.0 o 12.0, 12.0, 12.0 por multímetro. ¿Sale? Esas son las pruebas que se le hacen a un sensor de efecto Hall, muchachos. El CMP, sensor de árbol de levas. A ver, aquí les puse los códigos de falla. Nada más de OBD2, recordemos que en OBD1 el CMP en esta marca no se utiliza. ¿Sale? No lo sé. La localización. Pues tiene que leerme el giro del árbol de levas. ¿Dónde va a estar? Si el árbol de levas está en la cabeza, el CMP va a estar en la cabeza. ¿Sale? Adelante o atrás, pero el CMP va a estar pegado directamente al árbol de levas, en la cabeza. ¿Vale? El CMP, los cables obviamente salen de la cabeza, el CMP está en la cabeza por fuera, pero tiene un barreno que me está pegando directamente por dentro del motor con el árbol de levas. ¿Sale? Pero en el caso de motores V8 o V6, motores Vortec, les puse aquí. Estos son motores OHV. O sea que el árbol de levas no está en la cabeza. El árbol de levas, ¿dónde están esos motores? En el bloque. En el monobloc. Entonces, ahí el árbol de levas, si está en el monobloc, el CMP sí en ocasiones va a estar en el monobloc, como les puse aquí. A ver, dice, el sensor se comenzó a implementar en unidades OBD deportivas en que más tarde se generalizó el uso en todos los vehículos OBD2. Generalmente se localiza en el extremo de la cabeza del motor, aunque en algunas unidades Vortec con distribuidor lo van a tener dentro de él, y las unidades Vortec de bobina por cilindro lo tienen detrás del motor, arriba de la concha de la transmisión. A ver, o sea que en esos motores Vortec, si tiene distribuidor el Vortec, pues el CMP está dentro del distribuidor. ¿Sale? Pero... Y si es un LS, lo trae en el bloque. Exacto, los que son LS, los que son de bobina por cilindro, lo traen en el bloque, en la colita del motor, hasta mero atrás, arribita del aro dentado. ¿Sale? Ahí lo va a tener. Pero me está checando directamente el giro del árbol. ¿Sabes? Sí. Bien. Aquí les puse unas imágenes de sensores de efecto Hall.
puede ser cualquiera de estos dos de arriba. En el caso de los Vortec, como les dije, pues ese es el que tenemos aquí. Estos 3 cables que salen del distribuidor son del CMP. A ver, algo que tiene esta marca GM es que todos los CMP son de efecto Hall. Aquí en esta marca no manejamos CMP de tipo generador, que manejan voltaje alterno. Aquí en esta marca todos los CMP son de voltaje directo. Son 12-0, 12-0, 12-0 o 5-0, 5-0, 5-0. Recordemos los años. Dividámoslos por año. Antes del 2007, 12-0. Después del 2007, 5-0. ¿Sale? Entonces, el CMP ahí es donde va a estar. Y un CMP, por ejemplo, aquí les puse la imagen de cómo se sincroniza el cigüeñal y el árbol de levas. Aquí el cigüeñal, cada revolución de estas es un giro. ¿Sale? Pero aquí nada más me está revoltando una vez el árbol de levas, una vez el CMP. Quiere decir, cada vez, este cuadrito por giro de árbol de levas significa que el cilindro 1 está en admisión. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte, quiere decir que de aquí a aquí, esta parte sincronizó cigüeñal y árbol de levas. O sea, sincronizó la caída del CKP con el cuadrito del CMP. Quiere decir que el 1 está en admisión. O sea, el 1, aquí el CKP está diciendo, el 1 está arriba, está en PMS. Y el CMP de mi totero completa la información y dice sí, y está empezando admisión. ¿Sale? Entonces, si el cilindro, son 4 cilindros. Si el cilindro 1 está en admisión, su cilindro hermano, el 4, también comienza a bajar, pero no está en admisión. Está 2 fases adelante. De admisión que sigue. A ver, las 4 fases son admisión, compresión, fuerza y escape. Entonces, cuando un pistón baja solamente puede ser cuando está aspirando en admisión o cuando está ¡pam! Explotando en fuerza. O sea que si aquí el 1 está en admisión, es porque está aspirando aire y gasolina. Pero su cilindro hermano, el 4, los dos están bajando igual, pero si el 1 está bajando en admisión, el 4 está bajando en fuerza. Compresión. No, en compresión, ¿el pistón qué hace para comprimir? No, sí. En explosión, perdón. Ajá. Entonces, cuando baja el pistón está en fuerza. ¿Sabes? Entonces, quiere decir que aquí, en esta parte, aquí dice, el inicio y fin de la caída duerme un quiebre de biela. Tiempo en que el cilindro puede cambiar de fase de escape a admisión o de compresión a fuerza. O sea, si aquí el cilindro 1 comienza admisión, el 1 está en admisión. Aquí dice, cilindro 1 admisión. Entonces, el cilindro 4 está en fuerza. Pero para que empezara fuerza, para que empezara la explosión, ¿qué se ocupó? Chispa. ¿Y en qué momento se disparó la chispa? Aquí, antes del quiebre de biela, en esta parte, es cuando se disparó la chispa. ¿Sale? ¿Y a quién le llegó la chispa? Pues ¿quién está haciendo fuerza? El 4. 4. Entonces es por cilindros hermanos, podemos decir. Aquí el cilindro 4 recibió chispa antes del quiebre. Pero después del quiebre, ya empezó fuerza y el cilindro hermano, el 1, recibe gasolina. Antes del quiebre recibe chispa el hermano y después del quiebre de biela, el otro hermano recibe admisión, recibe gasolina. ¿Sale? Y eso es en todos estos quiebres de biela, muchachos. Aquí con esta información ya sabe perfectamente la posición de los cilindros y con que sepa cuándo le toca admisión al 1, ya sabe cuándo le toca admisión, pues el orden del sonido. ¿Cuál es el orden del sonido de todos los 4 cilindros, muchachos? 1, 3, 4, 2. 4 cilindros en línea, vuelvo a especificar, porque va a faltar el mamón. No, los mochos son diferentes. No estamos hablando de mochos, como. A ver,
Entonces, un 1, 3, 4, 2. Ese es el orden en el que van a llegar todas las fases: admisión, compresión, fuerza y escape a todos los cilindros. Y con esta información que tengo de estos dos sensores, el CMP y el CKP, ya mi computadora sabe la fase de todos. Ya sabe cuándo le llega chispa al 3, cuándo le llega chispa al 4, al 2, al 1, cuándo le debe llegar gasolina a todos, admisión. O sea, antes que no tenía SMP, dijimos, pues que Dios los bendiga. Inyectar de 2 en 2, pam, 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 pam. O por bancos. ¿Cómo que por bancos? Sí, mitad y mitad, mitad motor, mitad motor, mitad motor. Entonces ahora que tengo SMP ya no va a inyectar a lo tarugo. Ahora que tengo SMP, la inyección es secuencial. Lleva la secuencia del orden del encendido. Me va a estar inyectando a un solo cilindro. Cuando es bobina por cilindro, pues igual. Si es bobina por cilindro, me va a estar inyectando solamente a un solo cilindro a la vez. ¿Sale? Sí. Entonces, este es el objetivo del CKP y el CMP. Y si hay falla de sincronía, pues pasa lo mismo. Yo voy a tener fallas en el tiempo del motor. A ver, dice, en esta marca, lo que es General Motors, lo que es otras marcas, si tú desconectas el CMP, sigue jalando tu motor, sigue prendiendo. Pero, pues no tiene el tiempo de las fases de los cilindros. Va a inyectar como los viejos. Va a inyectar mitad, y pinche mamadero de gasolina. Pero el que sigue jalando tu motor, sigue jalando. ¿Sale? Hay marcas muy mamonas que si tú desconectas del CMP, no prende, como Chrysler. A un Chrysler, a un Jeep, desconéctales el CMP y no prende ni a putazos. ¿Vale? Las pruebas al CMP son las mismas. Tengo que checar alimentaciones de voltaje y tierra y girar el motor manualmente con manual. Alcanzar a ver con el multímetro el 12, 0, 12, 0, o 5, 0, 5, 0, 5, 0. ¿Sale? Esa prueba se le hace directo al sensor sin desconectarlo o conectándolo. No, conectado. Porque si es efecto Hall, recuerda que ocupa alimentaciones. Ocupa que lo alimenten de tierra. Entonces, si yo lo ocupa estar conectado. Ajá. Si no está conectado, no está alimentado, no va a jalar. Entonces yo ocupo checar conectado. Yo, para checar sensores conectados, yo el cable de señal lo intercepto con un alfiler, ¿sale? O sea, no voy a picar el cable para picarle directo así como si fuera a picarme una vena. No, es por un ladito. Ya tengo el cable y por un ladito, sin dañar el cable, yo le meto el alfilercillo para checar la señal, ¿sale? Ok, sale. Bien. El sensor KS, muchachos, lo hablamos un poquito la semana pasada. El sensor de detonación o sensor de golpeteo, de cascabeleo. A ver, dijimos, si yo voy acelerando, la chispa se va adelantando. En vez de dispararse 10 grados antes, se dispara 15 grados antes, 20 grados antes, 30 grados antes. Pero ¿qué pasa cuando ya se pasa mucho de lanza? O sea, la chispa se puede disparar hasta 45 grados antes. Pero ¿qué pasaría si se adelanta más todavía? Que se disparara, no sé, a 50 grados. Pues ya no le está dando tiempo suficiente al pistón de terminar de subir y hacer quiebre de biela. Antes de que mi pistón termine de quiebre de biela, ya está recibiendo la fuerza y eso hace que se tambalee. Y eso hace que empiece el pinche pistón a hacer esto. Y entonces es cuando la falda pega con la camisa. Y es cuando se escucha el clac, 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 clac. Eso es el cascabeleo. ¿Sabes? O sea, que el cascabeleo, el clac, 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 clac. A ver, hay cascabeleo por válvulas, por punterías, porque están mal calibradas. O porque tengo mala lubricación de motor. En este caso, este sensor lo que hace es detectar el golpeteo, pero por una chispa muy adelantada. ¿Sale? Entonces, así de sencillo. Cuando tu chispa está muy adelantada y hay el golpeteo, el KS es como si tuvieras el pinche oído pegado al motor. Dice, clac, 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 clac. Ay, güey, está muy adelantada la chispa. Y el KS le avisa a la computadora de motor, ¿sabes qué, mija?
La chispa está muy adelantada. Y si le sigues así, el motor se va a madrear. Las camisas se van a romper. Bueno, más bien las camisas se van a rayar, las baldas se van a romper. ¿Saben? Entonces el KS es para trazar cuando la chispa está muy adelantada. Punto. Para eso sirve el KS. Es para trazar la chispa cuando está muy adelantada. ¿Sabes? Aquí les puse los códigos de falla de OBD1 y OBD2. Y les puse pruebas. A ver. Y comportamiento. El KS recibe una referencia de 5 volts de voltaje directo por parte de la compu. O sea, desconectado, el cable de señal tiene 5 volts de corriente directa. Que la chingada. Ahí está. Desconectado, el sensor tiene 5 volts de corriente directa. Pero cuando yo lo conecto, ya no son 5 volts de corriente directa. Al momento de que el sensor está conectado, el voltaje, bueno, se verá que el voltaje de referencia cae aproximadamente a 0.5 volts. Esto es en OBD1. Y cae a 3.5 volts en OBD2. ¿Sabes? Y conforme va cascabeleando el motor, o tú lo prendes, debe de haber una variación de 0.5 volts para arriba o por abajo, le sumas o le restas. O sea, si te dio 2.5, súmale y réstale. 2.5 menos 0.5 da 2. 2.5 menos 0.5 da 3. O sea, en OBD1 con motor prendido, la señal debe de estar oscilando entre 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 volts. ¿Sale? Y en OBD2 que te dio 3.5, te debe estar oscilando entre 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 volts. ¿Sale? Así de sencilla está la prueba del KS, muchachos. Si el sensor KS no te da esto, hay falla. Si la compu no te está dando los 5 volts, hay falla. Pero la falla no es del sensor, porque los 5 volts se los debe de mandar la computadora. ¿Sale? Ok. Entonces, si no están las alimentaciones de 5 volts, es falla de la compu. Si prendes el motor, o tú incluso puedes agarrar una llavecilla, una extensión, una matraca. Está el KS en el monoblock y tú le pegas alrededor con la matraquilla, clac, 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 alrededor, clac, 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 clac. Debe de pasar lo mismo, como si estuviera prendido. Debe de haber esta variación. Pero si tú le estás golpeando, o sea, no te pasas de lanza, no vayas a agarrar un marro y tal, de chingadas. No, es suavecito, como simulando el cascabeleo, clac, 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 del pistón. ¿Sale? Entonces, si no hay oscilación, el sensor no sirve. Oye, pero hay voltaje, sí le está llegando a los 5 volts y sí cae, sí, pero no hay oscilación, no te está subiendo y bajando como dice aquí. Entonces, lo que no sirve y es el sensor. ¿Sale? Sensor. Aquí les puse los diagramas, muchachos. Yo tengo dos tipos de sensores, el que parece trompito. Aquí les puse los diagramas de OBD1 y OBD2. Y el que parece como una rondana. Este trompito, pues tiene su propia rosca. Y el otro que parece en rondana, pues ocupa un tornillo para sujetarse al monobloc. Pero los dos sirven para lo mismo. ¿Sale? Okay. A ver, el que tiene un solo cable, el de trompito, agarra tierra por el cuerpo. Y el único cable que le llega del voltaje de la tierra, pues es el de la computadora, perdón, es de 5 volts. Es el de la señal. Aquí es donde yo le voy a checar la señal. 5 volts desconectado, dijimos. Pero cuando yo lo conecto, ya no son 5 volts. Cae a 2.5 o 3.5, dependiendo si es OBD1 o es OBD2. ¿Sabes? Y ahí es donde le voy a checar la variación, que sube de 2 a 3, de 2 a 3, o de 3 a 4, 3 a 4, dependiendo de la caída. ¿Sabes? Y en los demás, pues sí, ocupa su propio tornillo para sujetarse, pero recibe voltaje y tierra. Tiene dos cables, voltaje y tierra, ambas se los da la compu. Y aquí el cable de señal pues sigue siendo el mismo, de 5 volts. Aquí se da la caída y aquí se da la oscilación en los 5 volts. 5 volts desconectado y conectado cae. ¿Sabes? Hay sensores que tienen su propio cable, que tienen 3 puntas, 3 cables.
es porque tienen integrado su blindaje. Recordemos, dijimos, este blindaje es una malla de alambre que tiene tierra para evitar que lleguen señales parásitas, para evitar que lleguen señales muy fuertes y me lo vayan a tomar, como ondas de radio, como un campo magnético de un transformador, una central eléctrica, las vías del tren, etc. Son campos muy fuertes que me pueden hacer interferencia a la señal y pueden provocar que se pierda. ¿Sale? Okay. Entonces, aquí tengo 3 cables porque es una tierra para el blindaje, el del medio, perdón, el de abajo es tierra para el blindaje, el del medio es tierra para el sensor y el de la orilla pues es la señal de 5 volts. 5 ¿Sale? volts. Hay OBD1 que funcionan así. No llega el KS directamente a la compu. La compu recibe señal de este que tenemos aquí. Este módulo se llama módulo ESC. El módulo ESC recibe corriente, tierra por la D, corriente por la B. Aquí por la terminal E, lo único que vas a tener es el voltaje alterno que genera este sensor. Una señal analógica. Y lo que me va a provocar es que la C sea una señal cuadrada. O sea, este módulo ese es el único que hace es convertir mi señal analógica en señal cuadrada. El sensor, lo que puede provocar solito el sensor, generar, solito, es 0.5 volts de corriente alterna. Como si fuera un generador, es un generador. ¿Sale? Simón. A ver, muchachos, se nos va a acabar el tiempo. Les voy a mandar otro enlace, ¿sale? Ahorita nos vamos a ver, muchachos. Ya está.